Lo que me recuerdo más es que era muy inquieta, ¿no? Que me movía mucho y siempre estaba como zumbando, corriendo, saltando. Tenía una relación muy íntima con unas compañeras, unas amiguitas del barrio que hacían danza y entonces yo, que no tomaba las clases, las imitaba, las copiaba, las seguía, les robaba las zapatillas de punta, me las ponía. Para mí era un juego así muy divertido, ¿no? Entonces, creo que ahí arranca todo, ¿no? Del entusiasmo, de la movilidad, de la inquietud, de lo contrario de una niña tranquila, serena, pasible, ¿no? Yo era todo como una revolución. Entonces, evidentemente yo tenía necesidad de expresarme. Mi madre finalmente se convenció de que a mí me gustaba bailar, ¿no? En principio era la otra educación tradicional, ¿no? ¿Te gustaría tocar el piano y no sé qué? Bueno, aprendí piano, aprendí una cantidad de cosas, pero la danza, el ballet, la danza era como mejor no tenerlo por ahí muy cerca. Pero el entusiasmo mío y la insistencia mía se ve que la convencí a mi madre y me dijo, bueno, si querés podés ir a tomar clases con Tamara Georgieva. La recuerdo una persona muy silenciosa, muy discreta, bellísima persona, una figura estupenda, una maestra con una precisión muy clara. Evidentemente en la técnica del clásico, los maestros, además de didácticos, son modelos. Ella mostraba y el mostrar tan claro y tan bien hecho las cosas, que uno podía seguirla con mucha facilidad. Cuando yo empiezo a aprender con Tamara, tengo la impresión y la intuición de que más allá de las puntas o del ballet clásico, de los tutú, de Giselle, de etcétera, etcétera, hay otra manera de expresarse. Entonces yo fui tejiendo eso de que ponía zapatillas, sacaba zapatillas, ponía zapatillas, sacaba zapatillas. De todas maneras la iba a ver al Sodre, los espectáculos de ella, y la recuerdo mucho como bailarina en una danza que ella hacía que se llamaba sobre la música de El mar de Debussy. Estupenda. En el Uruguay de esa época, que son los 50, quienes estaban en el Sodre como antes de Tamara Grigorieva fueron los Sakharov, Alejandro y Clotilde Sakharov. Yo soy la quinta de los hermanos, la más pequeña, y mis hermanas mayores me llevaban a todos estos espectáculos al Sodre. Y cuando vi a los Sakharov, quedé enamorada de su expresión, de su vivencia, de su manera de bailar, de su modalidad. Y bueno, esto ya me abrió la cabeza, me dijo, hay algo más que la danza clásica, ¿no? Entonces ahí se fue tejiendo un poquito ese entusiasmo de ver por dónde yo quería expresar, ¿no? Hasta que, bueno, hubo una interrelación ahí que me puso delante del Sabalarino, que venía de la danza libre, una danza más despojada, ¿no? más del lado de la expresión corporal, si querés. Ella había estudiado también la técnica del jazz, y entonces hizo el Sabalarino una conjunción de trabajos entre el clásico, el jazz y los principios del moderno,
Y bueno, y comencé con ella a trabajar en sus clases y enseguida formar parte del grupo que se llamaba Dalika, Danza Libre de Cámara. Y ahí fue donde creo que entendí que era el camino que yo tenía que continuar. A mi madre le dije, me voy por 3 meses, me fui por 4 años, pero bueno, son cosas más íntimas de la familia. Pero me fue difícil porque yo me fui por mi cuenta. A mí nadie me becó desde el Uruguay, sino que me conseguí las becas una vez allá en Estados Unidos, presentándome a las escuelas y buscando las becas, las medias becas. Pero ¿qué pasó? Yo pedí una residencia desde aquí, que en esa época se podía pedir y te la podían dar, y entonces podía trabajar. Yo fui con una residencia que podía trabajar, entonces trabajé de todo. Hice de todo, desde niñera, camarera, todo lo que se puede, fábricas de todo tipo, pero me permitía pagarme la estadía, la comida y las clases, o las medias clases, ¿no? Yo ya había visto muchas cosas que habían llegado al Uruguay, como José Limón, como el ballet chileno, otras expresiones que me entusiasmaban para decirme, bueno, pero esto hay que estudiar más. Y entonces me voy a Estados Unidos, a Nueva York, a estudiar a seguir formándome, ¿no? A completar mi formación como bailarina con José Limón y Martha Graham. Fue muy importante para mí Nueva York, me hizo crecer en 1 año y medio lo que yo hubiera crecido en 10 años en otro lado, ¿no? Me abrió las puertas, me abrió la cabeza, me abrió todos los sentidos y yo me la comía Nueva York porque tenía tanto entusiasmo que yo tragaba con los ojos, con todo, ¿no? Hasta las hamburguesas me tragaba. Creo que me incliné mucho sobre un creador que no he hablado para nada, que se llama Alvin Nicolai, que era un artista, coreógrafo, ya veterano o mayor que yo en aquella época de Nueva York. Era un artista múltiple porque era un músico, era un escritor, era un coreógrafo, era un pintor. Le llamaban el renacentista de esa época, ¿no? Alvin Nicolai. Era la época del op art y el pop art, entonces se trabajaba mucho con las telas stretch y con unas figuras muy, como que los cuerpos del bailarín desaparecían a través del diseño y del vestuario muy lineal y muy decorado de este hombre, que hacía todo, ¿no? Me dio mucha valentía, mucho coraje. Yo era tímida, si bien era muy inquieta, muy movediza, pero en mi carácter era bastante tímida, creo que sigo siendo, pero bueno. Pero me dio mucha valentía. Yo por primera vez vivo sola. Yo salí de la casa de mi papá y mi mamá, llena de hermanos y la menor. Entonces ya me sentía la oveja negra en Nueva York. Y bueno, esa valentía de vivir sola en cualquier barrio de Nueva York, y hacer lo que yo quería de la mañana a la noche. Yo me levantaba, trabajaba y después el bolsito al hombro, a las clases, metaclase, no me perdía nada.
la plata era para vivir y para pagarme algunos espectáculos que no los perdía, todo lo que era gratis lo veía, algunas cosas de danza que decía esto no me lo pierdo, sacaba el gallinero como nosotros decimos, pero lo iba a ver. Entonces absorbí mucho. Y después llegué hasta el festival más importante de Estados Unidos, que es el de Connecticut College, la ciudad de Connecticut, que hacen un festival todos los años, todos los veranos, de 6 semanas, donde ahí se reunían lo mejor de la danza moderna, contemporánea quizás allá. Conocí una compañera en este festival de Connecticut, francesa, que nos encontramos en la cocina porque teníamos media beca cada una y en cambio nos tocaba trabajar dándoles de comer a los estudiantes. Y ahí nos hicimos muy amigas, ella venía de París. Y me dice, ¿por qué no te venís a París? Que hay de todo, que no sé qué. Que me plantea así todo lo que existe en París y va de todo, más o menos, pero bueno, hay posibilidades. Y sobre todo que ella me ofrecía con mucha generosidad su casa y su lugar. Y yo, ni corta ni perezosa, me tomé el barco y me fui. Me fui porque sentí que ella, con un grupito de gente francesa que estaban en el festival, me hablaba mucho de cómo trabajaban y cómo estaban, yo vi la posibilidad de poder hacer mis coreografías, de poder empezar a crear, de poder a manifestarme y a ver qué me daba Europa en ese sentido. París me encantó, me maravilló, me pareció una ciudad divina, estupenda. Además, yo hablaba mejor el francés que el inglés, entonces me sentía como más cómoda, más en mi casa, en el contacto con esta gente que yo había encontrado en Nueva York. Y bueno, creo que era el momento para mí. Y con esta mujer que me encontré en el festival, que se llama Animo Couvert, que hoy día vive en Montevideo, y con Graciela Martínez, que era una argentina que venía becada también desde la Argentina, bailarina ella, muy conocida por las actuaciones en el Di Tella en aquellas épocas. Formamos un grupito y empezamos a hacer nuestras intervenciones y a trabajar en Francia en esa época. Ahora hay cosas quizás mucho más ampliadas o con otras estructuras, pero en aquella época había los centros culturales, barriales y muchas posibilidades de hacer espectáculos o pequeños espectáculos en lugares juveniles o barriales o estudiantiles. Y se estaba gestando en esos 60, se gestaba mucho lo que hoy se llama danza contemporánea, ¿no? Y una danza así que siempre que se van, que van creciendo nuevas ideas, son cortes hacia lo que viene detrás, ¿no? O también muchas transgresiones sobre todo. Y entonces toda esta valija que yo traía en Europa la vuelco, pero después tengo que elegir por dónde empiezo, ¿no? Yo cuando estuve en París la primera vez y fui al Museo del Hombre, me quedé asombrada de lo que sentía y lo que veía y dije, pero caramba, está todo hecho. ¿Qué es lo que hay que decir más que esto, no? Yo creo que se
que estamos viviendo un siglo de modas muy, muy fuerte, de lo tecnológico, la moda y la publicidad. Entonces, todo esto hace un juego que no sensibiliza como yo quisiera. Y entonces, en ese momento que estábamos tan en esa ebullición, aparece en nuestro círculo Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky es un chileno que venía de México, actor, mimo, loco, raro, una especie de hombre muy atractivo, además de buen mozo, muy atractivo, la personalidad de él, que nos llama para intervenir en un happening. El año 64 era eso. Un happening, bueno, vamos a ver qué es esto, ¿no? ¿De dónde viene? Y él nos explica más o menos lo que él quiere hacer con esa presentación y reúne una cantidad de artistas de varias religiones, diría yo. Está desde Arrabal, el autor de dramaturgo, Topor, un dibujante, bailarinas como nosotras, gente que venía de las artes plásticas, música, un grupo de músicos que venían de Inglaterra, la Soft Machine que se llamaban, y él dice que, bueno, que él va a hacer un ritual ahí de su persona y que más bien el guión nos da apenas unas indicaciones, pero se llamaba Pánico Efímero, y que se tiene que dar en ese lugar, en esa instancia, en ese momento, en la única vez y con el público que venga, ¿no? En esa instancia. Entonces, nosotros teníamos que estar preparados a cómo se movía él, ¿no? en ese ritual y qué hacíamos y qué expresábamos en ese momento con él. Bueno, realmente fue un trabajo bien espectacular, donde la gente salió gritando en pro y en contra, diciendo de todo, pero muchos encantados e intervenían como todo espectáculo así, muy, muy alocado y muy extraño y muy nuevo, ¿no? Y me dio una posibilidad muy, muy, muy abierta a seguir buscando y a seguir investigando en esta dirección, de no tener ningún empacho en decir, bueno, vamos a ver, uno tiene una herramienta que es el cuerpo, vamos a utilizarlo. En ese momento conozco a una artista plástica muy interesante que se llama Miriam Bat-Yosef y que me invita a su casa a ver sus obras. Y yo encuentro sobre todo ella pintaba muchos objetos y tenía una pintura muy, unos trazos muy arabescos, mucho color, muy fantasiosa, y esos taburetes, como unos carretes, me habían llamado la atención y digo, qué lindo eso, y empiezo a moverlos como carretes, ¿no? Así rodando por el piso. Y le digo, ¿qué te parece si esto lo podemos trabajar? No sé, algo le manifesté que me gustaban y ella me dice, sí, yo te los pinto y vamos a ver qué podemos hacer. Y los taburetes formaban parte de mi cuerpo, porque se llamó Eric Simac,
Eric Simak era el personaje de Paul Valéry del Alma y la Danza, el que dialoga con Sócrates. Y esta obra finalmente la presentamos a la Bienal de París del 65 y la verdad que tiene bastante éxito y Myriam Bajosset saca el premio a la presentación de esta obra y nos permiten presentar esta obra durante toda la Bienal en un lugar, en una pieza de cuadros blancos, paredes muy blancas, cuadros blancos, donde esa pieza tenía 3 aberturas, donde en esas aberturas estaba el público y yo estaba dentro de esa pieza. No era muy grande, entonces hacíamos la presentación de esa obra, Eric Simak, en ese lugar como una ceremonia. Myriam Bajosset empezaba pintándome el cuerpo, la malla estaba toda pintada con los mismos trazos del taburete, y ella en escena, delante del público, me empezaba pintando toda la cara, las manos, los pies, las piernas, y después yo empezaba a trabajar con el poema y los taburetes. Fueron como 3, 4 años, como si hubieran sido 15. Entonces tenía un paquete de cosas que yo decía, bueno, pero yo le debo también al Uruguay mostrar esto. No sé, tenía muchas ganas de traer ese trabajo, ¿no? Siempre uno quiere ser reconocido en su tierra, ¿no? Y ahí me propuse llegar al Uruguay. Me vine en el Tacoma, creo, en el barco ese que luego fue cárcel, lamentablemente. Y me traje todo ese paquete de trabajo, todo ese programa, y lo presenté en el Teatro Odeón, que por primera vez en el Teatro Odeón se llenaba de bote a bote. Y bueno, y además de Eric Simak y de Kinesis y de equilibrio y de mancha, bueno, y una serie de trabajos. Trabajé con compañeras bailarinas de Dalíca, de mi primera época, con Graciela Figueroa, que trabajó conmigo. Y bueno, fue muy emocionante el recibimiento que me hizo el público uruguayo, ¿no? De llenar la sala varios días. Presenté en el Teatro Circular con Federico Vilés, que era un pintor, y Conrado Silva, que era músico, sonidista. Un happening que se llamó Se vende una platea. Bueno, fue otra experiencia una experiencia choque en el Uruguay, porque hicimos de todo, no nos dio vergüenza de nada y presentamos un happening muy atrevido. Primero que nada, en el Circular, tapar las butacas para que la gente cuando entrara no se pudiera sentar. Y era presentar una primera incomodidad. En cuanto entrara la gente y no se podía sentar, se iban a concentrar en el círculo y ahí le tiramos gatos y ratones. Entonces ahí fue todo un desbande tremendo. Y continuó el happening mandando señas de todo tipo. Por ejemplo, había una película muy espantosa que se daba al revés, y una mujer que gritaba todo el tiempo porque estaba
estaba embarazada y iba a dar a luz, y una moto entró a interrumpir en el público como una sirena de policía, y bueno, y cosas así. Eran todas señas muy, muy violentas, muy agresivas también. Y terminó en una gran fiesta, en un gran bailongo, como siempre en el Uruguay termina como en el carnaval, ¿no? Un poco desprolijo, ¿eh? Un poco desprolijo, pero bueno, era muy improvisado también. Nos sacamos las ganas de hacer ese happening y queríamos probar con nuestro público a ver qué pasaba y intervinieron mucha gente del ambiente, como ser la gente del circular, se puso a disposición y mucha gente colaboró con este efímero espectáculo e intervino no sé, con mucha desenvoltura, cosa que no, hoy día, si lo vamos a repetir con la misma gente, creo que no lo harían jamás. Pero en ese entonces éramos todos muy jóvenes y bueno, la locura entra de vez en cuando en el ser humano y en el artista más. Yo digo que siempre los artistas tenemos un tanto de locura, si no, no haríamos todo lo que hacemos, ¿no? Que en el 67 me vuelvo ya con una beca. Ahora me voy un poco más estable en el sentido de que me becan para ir a seguir investigando un poco sobre mi trabajo coreográfico, mis realizaciones más que nada. Vuelvo a tener contacto, bueno, con la Escuela Cantorum, con mis colegas allá, y bueno, y me agarra 67-68 el Mayo francés y me cambia la cabeza porque el Mayo francés primero que se paraliza la actividad formal. Aquello fue un caos total, donde dormíamos de día, vivíamos de noche y tirábamos piedras todo el tiempo y ocupando lugares y quedándonos a dormir. No se dormía pero me acuerdo una noche que me agarró estando yo en la Sorbona, escuchando en las asambleas de estudiantes y qué sé yo, y me tuve que quedar adentro porque quise irme para donde vivía y la policía sí me cerraba el paso. Bueno, vivíamos prácticamente en la ciudad universitaria haciendo espectáculos, pero de esos espectáculos así tipo muy, muy libres, muy locos, muy, yo qué sé, yo me acuerdo que con un compañero él recitaba unos poemas de Ferlinghetti, ¿no? Y yo metida en una carcasa de un mueble que encontré por ahí, y bueno, y salía, y esas carcasas de reloj así enormes. Bueno, se me ocurrió trabajar sobre eso y bueno, siempre era una fiesta eso. El 68 fue también otro coup de foudre, otro enamoramiento mío, enamoramiento en el sentido de cambio, de revolución interna mía, de decir, bueno, esto es fuerte, es otra cosa, es otra vivencia, como seguir, yo diría bailando, ¿no? Aunque no expresándome o creando. Y bueno, llego al Uruguay en el 69 y me propongo hacer algo un poco más quieto, digamos, un poco más asentado.
Escalada es un espectáculo no que resume toda la vivencia del Mayo francés y toda esa locura que yo vivo en Francia, sino vuelvo a un poquito al origen anterior, donde quiero trabajar con algún objeto, ¿no? Yo estaba conectada con la gente de la Alianza Francesa, y la Alianza Francesa en la calle Soriano era un edificio nuevo que se me había mudado ahí en la calle Soriano, y la sala teatral todavía no estaba terminada, era un espacio vacío. Entonces pido permiso si puedo hacer un espectáculo ahí, me dicen que sí, y entonces aprovecho de trabajar en ese espacio con una estructura metálica que me hace... Yo quería dar la idea de escalar, de llegar arriba. Osvaldo Reino me hace la estructura metálica, la coloco en el centro, las bailarinas, bueno, bailan, se expresan todo alrededor y también trabajan trepándose en la estructura metálica, y la gente se coloca en las dos posiciones, en dos frentes, digamos. No un solo frente, sino dos frentes, ¿no? La estructura en el medio. Los cuerpos de las bailarinas eran muy blancas, muy metálicas también, donde se cruzaban con los espacios de la estructura metálica que me había creado Osvaldo Reino. Nosotros los sesentistas tenemos ese pecado que hemos vivido por suerte. Una época muy fuerte donde, ya lo comenté, hicimos de todo, nos permitimos todo, en fin, transgredimos mucho. Esto es lo que nos hizo crecer también, porque a veces transgredir es malo y es bueno. Para mí fue bueno siempre. Me daba mucho valor, mucho más fuerza. En el 72 nos llevan preso que era mi marido y a mí. La verdad que la pasé 3 días nomás, pero la pasé muy jodida, porque me hicieron simulacro de fusilamiento durante toda una noche, que me salvó, por suerte, aquella cuestión que uno tiene como resorte de salvación, el llorar. Entonces lloré, y entonces ahí hubo como un aguante, recompensaba esa historia de oír ese aparato ahí, tac, tac, tac. Bueno, y mi ex marido a mí me soltaron a los 3 días, pero él se quedó como 3 meses. Y cuando él sale, yo le dije, yo no me quedo acá porque no me gusta esto, me dio mucho terror, mucho miedo. Y él decía, bueno, nos vamos a Buenos Aires, no sé, cualquier otro lado. Pero yo vuelvo, decía él. Y yo dije, no, yo no vuelvo, yo quiero seguir trabajando esto que descubro, que me gusta, que no me van a interrumpir. Y resulta de que cuando nos vamos, por suerte esa noche habíamos ido a dormir a otro lado y nos habían ido a buscar de nuevo. Entonces ahí decidimos que empieza la larga historia del exilio. Como yo digo, saltando montañas, fuimos a Buenos Aires, después yo fui a Chile, después fui a Cuba, y ahí en Cuba me dieron, por suerte, son muy generosos, me dieron un lugar en la compañía de danza moderna, donde
creó una obra que se llamaba Uruguay Hoy. Y bueno, y de ahí a saltar otras montañas como Venezuela y volver a la Argentina, a la época de Perón, y volverse a ir porque la AAA y porque tantas cosas, terminamos en España, en Madrid. Y claro, danza contemporánea, danza moderna no existía. Yo introduje un poco la técnica de Martha Graham y bueno, algo pude hacer, pero me dediqué más a la maternidad. Tenía un chico de 2 años, ya nacido en el exilio, y más bien empecé la docencia ahí, ¿no? Trabajar otra vez la técnica y la docencia. Y bueno, y hasta el 85 que hubo la apertura democrática en nuestro país, donde volví nuevamente y inauguré mi vuelta con un espectacular espectáculo que se llamó Esperando a Godot. Yo pertenecía al teatro, aunque yo no pasé ni por la ESMAD, pero es tanto el trabajo corporal que uno hace que la voz trabaja igual. Esto es lo que yo toda la vida pensé, que nuestra formación es muy fuerte. Entonces, ahí que yo conozco mucho a la gente de teatro, porque siempre estuve relacionada con los actores y actrices, siempre. Antes de irme yo había trabajado con un grupo que se llamaba Hacia la Tierra, que lo llevamos a todo el país, que hablábamos de los cañeros. Yo estaba ahí, era una bailarina que estaba ahí, en ese grupo. Pero en fin, siempre estuve relacionada con los del teatro. Entonces estoy acompañada con Susana Castro, que es una actriz que está invitada por Bebe Cherminara para hacer uno de los personajes de Godot, y le dice, estoy necesitando de ver quién me hace, porque se lo planteaba con 4 mujeres, ¿no? Godot, Esperando Godot con 4 mujeres. Estoy necesitando el personaje de Lucky, el perro. Y yo que lo oigo le digo, ¿no querés que yo lo haga? Me salió del alma. No puse en duda de que yo, si podía decir o no decir. No lo puse en duda. Y me mira y me dice, ¿por qué no? Después me vino el chucho, ¿no? Pero, y bueno, es esa manera de ser, creo, más que nada. La respuesta la tengo así, en lo inmediato, en lo espontáneo. ¿Por qué no? Yo siempre digo, bueno, ¿por qué no? Entonces lo hice, me costó mucho. Me acuerdo que las compañeras, estaba Nelly, ¿no? Nelly Goitiño de Pozzo, Gigi Udidi, hacían Susana Castro y Norma Salvo. Y yo era Lucky con esa cuerda así que me traía Nelly atada. Y yo me acuerdo que llegaba el monólogo mío y yo le decía, no, hoy no. Y hoy no. Y hoy no. Hasta que un día les digo, hoy sí, pero si callan la boca, por favor no me interrumpan. Pues yo lo quería sacar así, tipo, que no me dijera nada. Después que termine ustedes me dicen todo, pero por favor no me... Y bueno, y ese día lo largué así con todo, ¿no? Lo trabajé mucho en mi soledad, ¿no? Porque era un monólogo que no tenía pie ni cabeza, pero traté de trabajarlo como si fuera una partitura, con mucha sonorización, porque a mí me va eso, la memoria auditiva, sonora, me cuesta menos. Y bueno, cuando lo saqué, se quedaron el Bebe y Restucia, que estaban mirando el ensayo, dijo, bárbaro, así, no toques nada, déjalo así.
Bueno, bárbaro. Ahí quedó la partitura de Lucky. Y bueno, y después me propuse hacer algunas otras intervenciones en el teatro, además de trabajar 3 o 4 obras con Nelly Goitiño en la colaboración de lo corporal, ¿no? Las puestas corporales de unas cuantas obras de Nelly, que trabajar con Nelly era un peso pesado, bueno, firme, consistente. Nos llevábamos, teníamos un feeling muy, muy parecido. No sé qué me ha pasado, realmente no lo he elaborado demasiado, pero a mí me dejó de interesar el teatro muy hablado. Esto es lo que me produce así las obras demasiado expuestas a la palabra. A mí siempre, por mi formación quizás y por lo que yo siempre he buscado y he trabajado, necesito que los cuerpos hablen mucho más de lo que hablan. Entonces prima tanto la palabra que ahogan al cuerpo o no expresan lo que tendrían que expresar el cuerpo. Y no porque yo crea que el teatro, la dramaturgia tiene que ser bailada, movida y corporal. Y no es eso lo que estoy hablando. Estoy diciendo de que no siento que tengan responsabilidad sobre lo corporal. Basta decir, basta emitir, basta sentirse personaje de, pero creo que es más allá de eso. Creo que hay que trabajar desde la piel de esos personajes, de esa dramaturgia, ¿no? Yo hubiera podido seguir de repente en la parte creativa y eso, pero creo que no tuve estímulo para, no sé, me empecé a decepcionar ligeramente quiero ser honesta y no ser mala también. No sé si es del ambiente teatral o de lo que se hacía en teatro más bien, o lo que se presentaba en las salas teatrales, no sé. Algo me alejó de que no me entusiasmaba mucho el estar pensando en la creación teatral. Entonces me volqué mucho hacia adentro, hacia la docencia y hacia la universidad, creyendo de que realmente ahí hacía falta, de que podía dar bastante de mí, y sobre todo dejar hecho ese principio, ese pie de entrada del plan piloto y de una posible licenciatura que hoy todavía no está armada, pero que bueno, hay indicios de que se va a conseguir. Esta foto es Eric Simak, y a ver, ¿qué puedo decir de esta foto? Que me recuerda mucho ese momento que estaba en buena forma, unas líneas muy bonitas, muy expresivas con la extensión de las piernas. Un gran momento me parece que fue esto. Esto es el Happening de Jodorowsky, donde estoy aquí justamente con él, que lo están afeitando, él queda totalmente expuesto, desnudo total y afeitado totalmente, no solamente la cabeza, sino el cuerpo entero. Yo estoy acá con Anik Mokuber, esta compañera que conocí en Connecticut, que hoy día está viviendo en Uruguay. Escalada es el Uruguay. Es el momento de la escalada que se venía gestando en lo político, en la desgraciada dictadura que se venía. Y nosotros también, bailarinas que escalábamos hacia la libertad. Lucky, el perro de Esperando Godot,
esa cuerda que no me soltaba. Qué fuerza, ¿eh? Qué fuerza. Yo creo que fue magistral. Y esto es muy espontáneo, es un happening a mí misma, sonar la pintura en las paredes, este disfraz de pinturas. Qué lindo efecto. Para mí el estar en escena era un acto de fe, un momento muy especial, muy conmocionante el sentimiento que tengo cuando me encontraba con el público. Tenía una percepción muy aguda. Yo creo que me transportaba a otro nivel de estado emocional. Por momentos me parecía que yo no volaba, no pertenecía a la tierra, ¿no? Tenía una fuerte percepción de la comunicación y del estar, el presente, ahí ahora, muy fuerte.